CRC 891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como es usual, me acompaña al otro lado de los cristales el señor David Guerrero, tratando de controlar los incontrolables, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Le pido una disculpa, el programa del martes que estaba prometido y anunciado, evidentemente y obviamente tuvimos literalmente un problema técnico de último minuto que no pudimos solucionar y entonces no pudimos salir. Y la entrevista y tema que habíamos prometido para el día del martes se retomará el día de mañana jueves, acerca de cómo evitar fraudes vía WhatsApp, ¿ok? Pero eso va a ser para la jornada del jueves. Y bueno, ahí lo tiene usted. Déjame informarle, entonces, de esta jornada de miércoles. Rusia hizo un ataque mayor sobre Ucrania y murieron en esta jornada al menos 16 personas, con muchos más heridos, específicamente en la ciudad de Chernihiv, en una ciudad en el norte de Ucrania. El alcalde de esta ciudad condenó a Rusia por ejercer lo que dijo una actividad terrorista. Hay que decir que Rusia ha estado aumentando sus bombardeos sobre ciudades ucranianas y pues francamente colmando las capacidades de defensa aérea de este país de Ucrania. Hay que decir que los políticos ucranianos, por supuesto, que renovaron sus llamados para mayor apoyo militar por parte de sus aliados después de este ataque. Pareciera que hay una relación bastante directa entre que más Ucrania dice que ya no puede defenderse sin ayuda y un aumento en los ataques de Rusia, ¿no? Hay que decir que a este respecto, en la Casa de Representantes de los Estados Unidos, el vocero de la Cámara Baja de la Casa de Representantes, Mike Johnson, dijo que pudiera votar sobre un paquete de ayuda militar a Ucrania esta misma semana. Obviamente es importante porque él se refiere a su bloque republicano, que es quien ha estado entorpeciendo o impidiendo el flujo de esta ayuda militar hacia Ucrania. Bueno, después de mucha especulación y mucha espera, se confirma que Estados Unidos reimpondrá las sanciones petroleras sobre Venezuela. Hay que decir que Estados Unidos había dado una pausa de 6 meses a estas sanciones petroleras, condicionada a Venezuela a que mantuviera el camino
y las señales y las acciones hacia unas elecciones democráticas más tarde en este año, elecciones presidenciales. De tal manera que si las señales al respecto eran positivas, se mantenían eliminadas las sanciones, si no, se reimpondrían. Y bueno, es justamente lo que se está anunciando este miércoles. El presidente Nicolás Maduro, autocrático por decirlo menos, dictador para ser más exactos, en lugar de dar señales de apertura democrática, de fluidez democrática, de lo que sea democrática, ha hecho y dado y presentado y mostrado absolutamente todo lo contrario. Como por ejemplo, eliminar, prohibir, sacar de la carrera presidencial a la principal opositora, María Corina Machado, por ejemplo. Y este es tan solo el primer ejemplo. Así, la administración del presidente Biden de los Estados Unidos le advirtió ya, le avisó a las compañías petroleras que están operando en este momento en Venezuela que tienen que dejar de hacerlo a más tardar para el 31 de mayo. Obviamente Nicolás Maduro despreció este anuncio, pues para sus seguidores, para los 3-4 seguidores que le quedan dentro de Venezuela, pero pues esto es un golpe, definitivamente es un golpe efectivo para la capacidad de financiamiento del propio Estado venezolano. Hay que decirlo así, porque es la verdad. En esta noticia notable, cambiando de tema, hay que decir que una corte de la Unión Europea rechazó los esfuerzos, la iniciativa de una compañía de Puerto Rico de registrar el nombre Pablo Escobar como marca registrada dentro de la Unión Europea. Esta empresa puertorriqueña, pero que sin embargo tiene lazos con la familia del que fuera el líder del cártel de Medellín de Colombia, argumentó que los nombres de otras notorias figuras de mafiosos, incluyendo Al Capone, habían ya, o son ya, o han sido ya aceptadas como marcas registradas dentro de la Unión Europea. Pero pues de todos modos no valió. La Corte dijo que el permitir esta marca registrada sería contrario a los principios aceptables de moralidad. Pero es cierto, bueno, yo en algún momento vi en Estados Unidos, no fue en la Unión Europea, pero fue en Estados Unidos, si mal no recuerdo, era un vape, si mal no recuerdo. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pero creo que era un vape, marca Al Capone. Efectivamente, marca Al Capone. No recuerdo, creo que incluso no tenía necesariamente la imagen de Al Capone, pero sí era la marca Al Capone. Uno de los grandes mafiosos de la historia de los Estados Unidos. Y era lo que reclamaban esta empresa de Puerto Rico, que oye, ¿por qué Al Capone sí y Pablo Escobar no? Y bueno, pues Pablo Escobar no. Así es que, ahora, no dice la nota para qué querían registrar la marca, no era que registraran el nombre como tal para evitar que lo usaran en otras cosas, no, ellos querían usar una marca registrada, no se dice para qué producto, pero evidentemente iba a ser para un producto. Y bueno, por lo visto era bastante importante que hasta estaban peleando su derecho a registrar la marca. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que el Parlamento del país de Europa del Este, Georgia, aprobó
una controversial ley que se llama la Ley de los Agentes Extranjeros, y la aprobó, tan solo la recibió el Parlamento. Los parlamentarios de oposición rehusaron el votar sobre esta ley, la cual le pide a las organizaciones no gubernamentales o cualquier otro tipo de organización el registrarse como organizaciones que persiguen, o mejor dicho, sí, bueno, pues se persiguen o que apoyan los intereses de, así dice la ley, así es, la letra de la ley dice que se deben de registrar como organizaciones que siguen los intereses de una potencia extranjera cuando éstas reciben más del 20% de su financiamiento del exterior. ¿Cómo lo hacen? Pues muchas ONGs, muchas caridades, ¿no? Cáritas, por ejemplo. Pues Cáritas, en cualquier país que opera, recibe muchos fondos del exterior. La propia Cruz Roja recibe muchos de su financiamiento del exterior, etcétera. Las organizaciones de caridad religiosas en los países pobres reciben su financiamiento del exterior. Bueno, pues en Georgia tienen que registrarse como alguien que sigue los intereses de una potencia extranjera. Punto. Por supuesto que los críticos de esta ley la consideran como una manera del gobierno para perseguir y eliminar a la disidencia, a la oposición. Y esto causó masivas protestas en la capital de Tbilisi en los últimos días. Hay que decir que esta ley fue aprobada nada más llegando al Parlamento, dominado por el oficialismo, pero de todos modos requiere de otras 2 instancias más dentro del propio Parlamento para ser definitivamente aprobada y adoptada esta ley. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando de Parlamento, pero esta vez en la Gran Bretaña, ahí la Casa de los Comunes, que es el Parlamento, pidió cambios a los planes del gobierno sobre las personas que están pidiendo asilo o que se deportan a Ruanda. Esta legislación muy controvertida, la cual el primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, estaba esperando que se convirtiera en ley esta misma semana. Parlamentarios esperan que esta iniciativa de ley tenga como excepción para las personas que han ayudado a las fuerzas militares británicas, entre otras excepciones más. Hay que decir que los miembros del Parlamento rechazaron otras enmiendas que se habían presentado sobre esta controvertida ley. Se espera que el Parlamento de la Gran Bretaña vote sobre estas últimas peticiones para la próxima semana. Así es que lo tiene usted. En asuntos de política interna de los Estados Unidos, el Senado de este país desechó 2 artículos de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Y así, con esto, eliminando la posibilidad de un juicio. Hay que decir que los demócratas, que es el partido oficialista, el partido del presidente Joe Biden, mantiene una mayoría en esta Cámara Alta, que es la de senadores, y por supuesto que votaron
como partido. Porque en cambio la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, que es dominada por los republicanos, que es la oposición, ellos levantaron juicio político en contra del secretario Mayorkas en febrero pasado, acusándolo de fracasar en su intento de asegurar la frontera con México. Y lo acusan de la crisis fronteriza que hay en este momento con el flujo histórico de inmigrantes de todas partes del mundo en esa frontera en este momento. Los críticos apuntan a que esta es una disputa política y no una ofensa que merezca juicio político. Y bueno, pues sí, digo, definitivamente claro que es asunto político nada más, todo lo que es Washington as usual en los Estados Unidos. En un tema también de mucha profundidad, por no decir que más profundo que este, y que estuvimos siguiendo aquí en este programa, a finales del año pasado, vamos a hablar acerca de el antisemitismo que se ha estado generando, por no decir cultivando, en las principales universidades de los Estados Unidos. ¿Sí? Y el año pasado fueron llamados a testificar a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a los presidentes de Harvard, la Universidad de Harvard, de la Universidad de Pensilvania y de la Universidad de Columbia en Nueva York, ¿sí? A este testimonio congresional acerca precisamente del antisemitismo en las universidades estadounidenses. De las tres mujeres, por cierto, de las tres, la única que no pudo ir fue la presidenta de la Universidad de Columbia, porque tenía un conflicto de agenda, entonces ella no pudo ir. Las otras dos sí fueron. ¿Sí? Bueno, pues a las otras dos les costó el puesto el haber asistido a esa audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos simplemente por las respuestas que dieron, bastante controversiales, porque son bastante controversiales y controvertidas, a las respuestas que hicieron a los legisladores de la Cámara de Representantes. Respuestas bastante apegadas a la ley, bastante de script, ensayadas, by the book, y bueno, les costó el trabajo a las dos. De tal manera que entonces parece ser que a esta tercera mujer de la Universidad de Columbia, de nombre Minouche Shafik, pues le fue bien al no haber asistido. Sin embargo, no le perdonaron el haber asistido y la reconvocaron. Le dijeron, ok, no te creas que no vas a venir, vas a tener que venir. ¿Cuándo vienes? Pues finalmente fue este miércoles. Hasta ahora fue ella. ¿Sí? Sobre todo porque recientemente estudiantes judíos de la Universidad de Columbia entablaron una demanda en contra de la universidad, alegando que la universidad tolera un ambiente hostil en contra de los judíos. Pero por supuesto que la Universidad de Columbia no es la única, porque otras universidades de gran renombre en los Estados Unidos también han sido demandadas, básicamente por antisemitismo, básicamente por sus estudiantes judíos. Pero al margen de la imagen de antisemitismo y etcétera, hay que decir que
tanto los administradores de las universidades como sus abogados, por supuesto, han estado batallando, tienen un embrollo ahí legal de cómo siquiera se puede definir antisemitismo de una manera que no limite o que impida lo que es una legítima crítica o protesta en contra de Israel. Porque pues estamos de acuerdo en que pues la gente, todos, usted y yo, debemos tener el derecho de protestar, de criticar, de señalar a Israel lo mismo que a Palestina, sin que se nos acuse de ser antipalestinos o antiisraelitas, ¿verdad? Eso es un asunto de libertad de expresión nada más. ¿Sí? Digo, una cosa es ejercer la libertad de expresión, de otra cosa es que se nos acuse de ser tal o cual cosa simplemente porque ejercimos nuestra libertad de expresión. ¿No? Pero entonces ahí hay un problema pues de legal. Hay que decir que la Universidad de Columbia había formado un grupo de estudio en esta materia y pues no alcanzó, no logró llegar a una definición clara de esto. ¿De dónde termina o dónde empieza la libertad de expresión y dónde termina y dónde empieza el antisemitismo o el islamismo o antipalestina? Hay que decir, por ejemplo, que la Universidad de California en Berkeley, UC Berkeley, le había solicitado a un juez el que rechazara una demanda sobre su negativa a disciplinar a grupos estudiantiles considerados como pro-palestinos, citando su obligación de proteger la libre expresión. Si hay un lugar donde se debe de proteger la libre expresión es precisamente en las universidades. Son universidades, por universales, donde caben todos, un universo completo. Y bueno, hay que decir que la señora Shafik estuvo ahí, la pusieron en el asador con este asunto, pareciera que salió bien librada, pareciera. Pero pues sí, por supuesto que hay este ambiente en el cual hay intolerancia en todos lados y en donde se están pretendiendo, deliberada o no mente, eliminar la raya divisoria entre la libre expresión y el anti lo que sea. Porque de nuevo, uno debería de estar en la libertad de criticar a Israel o de criticar a Palestina sin que se le tache y tilde de anti-israelí o anti-palestino. Pues no. Yo puedo ser súper pro Palestina y criticar a Palestina. O súper pro israelí y criticar a Israel. Se puede, se vale. Y pues es una infortunia que uno sea, de hecho, pro-Israel, por ejemplo. Critique a Israel y luego lo califiquen de anti-Israel o antisemita. Pues no. Pero pues ¿dónde está la división? Ya se ha estado borrando la división. Y ese es un gran problema que está viendo con esto. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema completamente, informarle que este miércoles en Bogotá, Colombia, se inauguró la Feria del Libro de Bogotá, la Feria del Libro Internacional de Bogotá, Colombia, o de Colombia, en su edición número 36.
este magno evento dedicado a la relación entre la literatura, la naturaleza y la cultura. Y estuvo ahí para inaugurarla nadie menos que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Esta feria, este magno evento, dura 2 semanas y tiene más de 2,000 eventos durante todo este periodo, ¿sí? Donde se reúnen ahí editores, publicistas, lectores, por supuesto, de más de 25 países, para discutir acerca de los autores de cada región del mundo y cómo estos consideran las relaciones entre los humanos y la naturaleza, y por supuesto, hablar sobre la destrucción de los ecosistemas y pues de todo, de los ecosistemas que son considerados como los pulmones del mundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por supuesto que en ese sentido de lo verde, bastante tiene que ver Lula da Silva en el contexto político también, de que se viene presentando como un presidente verde, especialmente después de su antecesor, Jair Bolsonaro, ¿sí? En donde se le acusa a él, a Bolsonaro, de haber hecho explotar la deforestación de la selva del Amazonas, y a Lula da Silva se le agradece se le señala, se le agradece, se le celebra de haber causado exactamente lo contrario, de haber eliminado de manera significativa la deforestación del Amazonas. ¿Sí? Y bueno, pues, y por supuesto que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de corte izquierdista, pues es muy aliado en el izquierdismo, en lo verde, etcétera, de Lula da Silva. Hay que decir que a este respecto, Colombia, el presidente Petro también será el anfitrión de la Cumbre de Biodiversidad de las Naciones Unidas. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. En estos 2 países grandes, gigantes, el más grande de América, de Sudamérica, y uno de los más grandes, que comparten frontera y con 2 presidentes que son pues bastante aliados y bastante cercanos. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rápida, ¿sí? Una pausa rapidita y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjame primero presentar al invitado, porque aquí la noticia es el invitado. Está con nosotros uno de nuestros analistas preferidos, José María Barrio Nuevo, economista basado en Nueva York, doctor en economía de la Universidad de Chicago, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás, José María? Me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto de estar con ustedes, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hay muchísimos temas para hablar contigo, pero vamos a empezar simplemente porque es uno del día del Fondo Monetario Internacional, el cual pronostica que Estados Unidos tendrá un déficit fiscal récord de 7,1% el próximo año. Hay que decir que el déficit fiscal promedio de los países ricos es del 2%, Estados Unidos lo tendrá del 7,1%.
Pero también el Fondo Monetario fue altamente crítico de los abultados déficit de presupuesto de China, de la Gran Bretaña y de Italia. Hay que decir que específicamente sobre Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional dijo que este déficit fiscal representa un riesgo significativo a la economía global. Suena a bastante severo y duro, dado el buen desempeño que ha demostrado la economía de Estados Unidos desde mi punto de vista. José María, ¿tú qué piensas? Sí, definitivamente que llevamos ya un par de años esperando que la economía de Estados Unidos se desacelere y obviamente no se ha dado, se mantiene muy robusto. Parte de la razón es precisamente por la gran expansión del gasto público, que sin duda sí ha sido un elemento muy irresponsable, bastante irresponsable. Por eso es que el Fondo Monetario pues les está llamando la atención. Eso es bastante inusual, porque el gobierno de Estados Unidos siempre controla mucho lo que dicen de lo que está haciendo, ¿no? Obviamente es el accionista que más influye en todo lo que hace el Fondo Monetario. Para que sea tan severo como tú lo dices, es porque la preocupación es enorme y es justificado. O sea, realmente ha habido un gran deterioro, y eso junto con el desastre monetario, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades y que se mantiene, ¿no? O sea, tenemos a una Reserva Federal que lo hace todo volteando hacia atrás, lo que se llama dependiente de los datos. O sea, si la inflación sube, yo ya voy a hacer algo más, pero ya cuando subió, tú ya vas atrás como un año y medio, ¿no? Entonces, como me dijo un directivo de uno de los principales bancos centrales en el mundo, la Reserva Federal ha cometido demasiados errores, y eso no es lo más preocupante. Lo preocupante es que siguen igual, o sea, no cambian. Entonces, ahí obviamente el problema es que tienes una inflación alta, tienes tasas de interés obviamente muy presionadas, y el gran déficit fiscal de Estados Unidos pues las presionan aún más, y eso implica que una gran proporción del gasto público se te va a empezar a ir a pagar nada más intereses, como en un país emergente o un país de crisis. Y eso pues hoy en día no preocupa, porque el lado positivo de una política monetaria muy laxa y una política fiscal también muy laxa. Pues el lado positivo es que la economía sigue creciendo, ¿no? Pero eso no es sorprendente, es porque no has hecho nada de lo que tienes que hacer, pues para actuar de una manera irresponsable. El problema va a ser más adelante, cuando ya empieces a patinar y eventualmente pues tu economía, lo que sí sabemos, viendo la experiencia de muchos países que han hecho esto, es que esto termina mal, termina en una desaceleración muy fuerte, y evidentemente ahí es donde va a empezar a bajar la inflación, pero en el corto plazo pues va a seguir aumentando. Tienes obviamente un tema político muy importante, que es la elección, y en ese contexto, por eso el enfoque del Fondo Monetario fue el 25, no el 24, porque por más que les digan, no van a hacer nada. O sea, la Reserva Federal inclusive prefiere que Biden que Trump. Entonces ellos creen que si mantienen la fiesta, pues va a ganar Biden, y ahí es donde les está fallando mucho, porque hoy en día a la gente en Estados Unidos, al consumidor promedio, a la mayoría de la gente, lo que más le preocupa no es el crecimiento, es la inflación. De hecho, el nivel de aprobación que tiene Biden, que es históricamente bajo, en el tema del manejo económico y de la alta inflación, pues se mantiene muy alta. Esa aprobación es de alrededor del 23%, menos de la mitad de lo que la gente, cuando le preguntan de Trump, dice. Trump tenía arriba del 50%, y aún a los que les preguntan hoy en día, viendo hacia atrás, le dan el doble de mérito que a Biden, y es precisamente porque la gente no es tonta. O sea, la gente sabe que esto más adelante te va a costar, y hoy en día ya les cuesta con mucha inflación. O sea, la respuesta a una política monetaria muy laxa y una política fiscal muy expansiva, también obviamente muy laxa, pues evidentemente es mucha inflación, y eso es lo que la gente hoy en día ve de una manera muy negativa. Déjame te pregunto con respecto a la expansión fiscal o al gasto del gobierno de Estados Unidos,
Porque tiene dos elementos. Uno, el dinero que directamente el gobierno ha entregado como estímulo fiscal a los ciudadanos, que bueno, pues ahí obviamente los ciudadanos han estado gastando alegremente. Y luego aparte están los paquetes para los chips, para promoción de chips y para la construcción de infraestructura y etcétera, que aparentemente pues, son gasto, pero también atraen inversiones, etcétera. ¿Tú meterías a los dos paquetes o a las dos iniciativas en la misma bolsa? No en la misma bolsa, pero definitivamente que ahí hay que distinguir. O sea, cuando Exacto. fue la crisis, la pandemia, o sea, la crisis del COVID, Sí. efectivamente el gobierno obviamente tenía que intervenir para evitar que hubiera un deterioro mucho más grande en la economía, para que la economía se pudiera recuperar más rápido. Esa parte no estuvo mal. La Reserva Federal aumentó su estímulo monetario en otros casi 3 trillones de dólares, que todo eso es brutal. En ese momento eso tampoco estuvo mal porque ayudó a mantener el funcionamiento de la economía en una situación obviamente muy difícil, muy compleja. Ese no es el problema. El problema es que tú ya sabías desde octubre y noviembre del 2020 que la economía ya se estaba recuperando en V, o sea, estaba recuperándose muy rápido. Entonces tú a partir de ese momento deberías de haber empezado a sacar liquidez y empezar a restringir, tal vez todavía en ese momento no subir tasas, pero sí en marzo del 21, como lo hemos platicado antes, pues sí tenías que empezar a subir las tasas de interés y sacar más liquidez. Y el problema es que pasó todo el 21 hasta marzo del 22 y no hicieron nada. Y ese es el problema. O sea, el problema es que tú dejaste una situación de demasiada liquidez, demasiado estímulo en la economía, que el lado positivo fue, pues sí, me recuperé rápido, pero el negativo es que creaste mucha inflación. O sea, Estados Unidos llegó a tener inflación apenas abajo del 10%, cuando el objetivo de la Reserva Federal es 2%, o sea, eso es sumamente elevado. Entonces hay que separar los dos. En ese momento el estímulo fiscal estuvo bien, lo que no estuvo bien fue después no sacarlo, no volver a regresar a una senda de mejora fiscal, de la posición fiscal, de reducir el déficit a medida que la economía se recuperaba, y ahí entró el populismo de Biden, que era obviamente, bueno, se está recuperando la economía, en lugar de bajar el déficit, que era lo que había que hacer, vamos a aumentar el gasto mucho más, hay mucho más dinero que gastar. Y esa es la parte donde cada día lo ha hecho más irresponsablemente, porque como lo dices, el déficit en lugar de bajar, que eso es lo normal, ha ido aumentando. El mejor desempeño de los Estados Unidos en crecimiento fue en los 90, sobre todo en la segunda mitad. Y en ese tiempo el presidente era Clinton. Y Clinton lo que hizo fue exactamente lo contrario, reducir fuertemente el gasto público para abrirle mucho espacio a la inversión privada. Hubo un montón de inversión privada, como de hecho no ha habido desde entonces en Estados Unidos. Hubo una enorme creación de empleo y obviamente les hizo un presidente muy popular en base a hacer las cosas bien. Hoy en día Biden es lo opuesto a Clinton, él lo está haciendo de una manera no popular, sino populista, que obviamente eso no es bueno porque a lo mejor Estados Unidos sin duda tiene un gran margen de maniobra y eso es lo que hemos visto, pero todo este tiempo que hemos estado esperando que se desacelerara la economía era porque esperábamos que se fueran a empezar obviamente a corregir el rumbo y tomar y perseguir políticas responsables, tanto fiscales como monetarias. Y en ninguna de las dos se han hecho absolutamente nada. De hecho, en las dos ha habido un enorme deterioro. Para que tengas una idea, desde mayo del 23, la Reserva Federal, que ya había estado sacando mucha liquidez entre marzo del 22 hasta alrededor de abril, mayo del 23, la volvió a meter un montón de liquidez. O sea, ahí la restricción monetaria dejó de ser lo que ellos estaban tratando de hacer y nadie se fija en eso, porque ellos obviamente dicen que siguen comprando bonos, pero al final lo importante es lo que hagas en tus operaciones totales. Tú puedes decir que una parte pues sí está haciendo lo que dijiste que ibas a hacer,
pero luego al mismo tiempo revertiste todo lo que habías, toda la liquidez que habías sacado vendiéndole al mercado bonos. Empezaste a comprarle bonos para darle liquidez. Y eso es lo que ha ayudado en el último año a que los bancos de Estados Unidos, sobre todo los pequeños, medianos, especialmente los regionales, pues ahí más o menos la llevan, pero la llevan más o menos bien porque les ha dado una cantidad extrema de liquidez y pues así no tiene chiste, ¿no? Si cualquier otro país puede hacer lo mismo, pues sí, o sea, ahí ya no hay mucho problema, pero no arreglaste nada. El problema de balance, que es un problema de solvencia, de tomar otras medidas, ese sigue sin arreglar nada. Entonces lo interesante es que estamos viendo a Estados Unidos, como lo dijo una vez de hecho el expresidente Trump, convertirse en un país emergente en lugar de que el resto del mundo trate de irse a ser un país o tener más países desarrollados, no. Ahora lo nuevo es que algunos países desarrollados pues siguen una senda populista, irresponsable, que eventualmente va a terminar una gran desaceleración cuando evidentemente las tasas de largo plazo, que son las que siempre te he dicho que son las críticas, el bono de 10 años, que ya está otra vez en 4.6%, ahí va para 5 otra vez, eso lo que hace es desacelerar la economía. También genera inflación, porque cuando sube tanto esa tasa, crítica para el mercado de bienes raíces, pues obviamente las hipotecas, el costo de las hipotecas sube un montón y todo el mundo se va a rentar. Entonces la demanda de rentas aumenta mucho y ahí va el precio de las rentas para arriba otra vez. Y ese es un cuento de nunca acabar, pero porque tienes un momento inusual de gente extremadamente políticos y responsables, no solo en el gobierno, porque obviamente ese es Biden y pues es lo que él es un político y bueno, resulta que es populista. Pero también en la Reserva Federal, que eso sí es muy inusual, eso no lo habíamos visto antes. Tú estás viendo entonces, pregunto, ¿estás viendo por tanto un escenario tipo entre más alto volamos, más duro va a ser la caída? Sí, o sea, definitivamente que va a ser más dura la caída porque va a llegar un momento donde el mercado ya no le va a creer. O sea, el problema es que lo que estás metiendo de por medio es la poca credibilidad que tienes, porque todo lo que has dicho que iba a pasar nunca pasó. O déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Es posible arreglar esto? ¿Es posible arreglarlo sin mayores problemas? Y mayores estoy hablando sin una crisis, sin algo así muy duro y feo. Sí es posible arreglarlo, pero no es posible arreglarlo sin una desaceleración importante en la economía y un aumento en el desempleo. Eso no es posible. Porque ya le diste demasiado a la fiesta, a todo el mundo le regalaste mucha champaña y pues ya no hay manera de que no se le vaya a pasar la mano a nadie. Entonces evidentemente cuando les quites eso, pues el ajuste va a ser bastante fuerte. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Les has dado un nivel de liquidez exagerada que lo que te ha ayudado es a mantener esto que siga un poco más. Hoy en día obviamente lo van a mantener pues por el tema de elección. Por eso es que Trump, aunque ahorita está perdiendo un poco y sin duda el gran reto para Trump es ser candidato, ¿no? Porque si lo encuentran culpable en el juicio que ya inició en Nueva York y obviamente tiene una sentencia criminal, la Constitución de Estados Unidos no dice que alguien no puede ser presidente si es encontrado si lo encuentran o lo sentencian como un criminal, pero sí dice que no puede votar, que no puede participar de los procesos de manera indirecta, la cual la conclusión es, él no puede ser candidato, si no puede votar, pues menos va a poder ser candidato. Pero eso inclusive no está explícito, y lo menciono porque al no estar explícito en un mundo donde hemos visto, pues hoy en día es una era de corrupción enorme, pues todo el mundo sabe inventar la interpretación que les dé la gana, ¿no? O sea, ese es en el mundo en que estamos. Pero en principio no debería de ser candidato. Si él es candidato, pues tiene una enorme posibilidad de ganarle a Biden, porque el error fue creer que a la gente la compran con mucho trabajo. O sea, está bien tener trabajo,
pero a la gente no la engañas. O sea, si le das trabajo, pero al mismo tiempo le estás metiendo una inflación que es más bien del 4%, cuando todo el mundo antes estaba acostumbrado al 2%, pues sí es una diferencia significativa. Y te estoy hablando de la inflación subyacente y la inflación general, perdón, pero excluyendo algunos elementos importantes de alimentos, como te dije, vivienda. Cuando tú pones eso, la inflación todavía anda más cerca del 6, cabrón. Entonces, por eso es que Biden es extremadamente impopular. Y te estoy hablando en todo el país, aún con los propios demócratas, ¿eh? No te creas que nada más con los republicanos, con todos. Porque la gente no es tonta, o sea, saben que al rato se la van a cobrar y feo. Y ahí es donde que va a llegar un momento donde van a decir, ¿sabes qué? Nuestro objetivo ahora sí en serio es el 2%. Yo ya no me puedo hacer el loco de que yo voy a actuar cuando ya la inflación subió, porque ya entonces voy 18 meses atrás de la inflación. Van a cambiar a Powell, que obviamente lo ha hecho sumamente mal. La Fed no funciona sin un líder que sepa mucho de economía y de la parte monetaria. Como tuviste a Alan Greenspan, Ben Bernanke, necesitan líderes muy fuertes que tengan perspectivas muy sólidas. Powell no es eso, él es un abogado, y a Powell peor. Acuérdate que Biden pudo haberlo cambiado y cometió el gravísimo error de no cambiarlo, a pesar de que él sabía de que lo había puesto Trump, y obviamente no lo cambió porque pensó que le podía beneficiar tener políticas monetarias medio populistas. Y ahí sí, lo que la realidad le está diciendo es que le falló mucho, pero ellos siguen con la misma idea de que, bueno, vamos a seguirle dando para comprar la elección, y a la gente no creo que le funcione. Aquí el único tema va a ser si Trump llega a ser candidato, que eso está en el aire. Yo creo que es probable que sí, y va a ser muy difícil que le gane Biden, porque el tema populista en Estados Unidos no pega. Ya. Como ya no pega en muchos otros países hoy en día. Así es. José María Berro Nuevo, analista, economista, te agradezco, basado en Nueva York, te agradezco muchísimo, como siempre, tu excelente disposición a charlar con nosotros y explicarnos, mi querido José María. Te agradezco muchísimo, Alberto, gusto de estar contigo y toda tu audiencia. Y saludos. Un abrazo, saludos, hasta la próxima. David, ¿nos vamos directo? Sí, siendo miércoles vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a ponernos serios. Acá vamos a hablar con nuestra buena amiga Maritza. ¿Estás ahí, Maritza? Maritza, ¿qué? ¿Estamos con un delay? Ok, está ahí en lo que se conecta. ¿Qué hacemos? Maritza. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. 1, 2, 3, cambio. ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien, afortunadamente. Yo sé que tú estás muy bien también, porque me consta. ¿No? Sí, mi amor. Estoy bien de todos lados. ¿Cómo está? Mi amor, dicen que tembló. Fíjate que yo no he sentido nada. Tembló y tembló bastante bien. Aquí yo no sé por qué yo llegué aquí que nadie sintió nada. David, ¿tú lo sentiste? David sí lo sintió, pero aquí acá nadie sintió nada, pero claro que tembló y tembló bien. Tembló con éxito. Tembló con éxito. Mensaje recibido. Fíjate que yo no he sentido nada. Para el público que nos escucha, sí, el reporte es un temblor de 5,7, que es bastante bueno, pero fue allá en la frontera con Nicaragua, a varios cientos de kilómetros de la capital de Costa Rica, San José, pero aquí se sintió el chacachaca y bastante largo. Uy, mira, lamentablemente yo no sentí ningún chacachaca. Yo sí lo sentí. Hubiera sentido. Yo sí lo sentí. Mi amor, porque vos viviste y tenés ya toda la vida, estás viviendo en this country. Sí, no estábamos en una reunión, en una mesa, éramos como 5 o 6 personas, todos lo sentimos bastante claramente. Oíste, ¿vos sentiste cuál ha sido el peor temblor que has sentido aquí en este país, mi amor? No, pues no sé, pero lo que sí te puedo decir, he sentido ya decenas de temblores en diferentes países. ¿En dónde? No, bueno, en Lima, en la Ciudad de México, aquí en San José, en El Salvador, pero nunca he sentido, afortunadamente, ni me gustaría sentir un temblor que yo diga, aquí creo que voy a estar en problemas. No, nunca me ha tocado todavía, afortunadamente. Sabes que, yo he sentido uno que sí, dije eso,
qué va a pasar. Porque cuando empieza a temblar, vos no sabes cuánto se va a detener. Exacto, ni sabes qué va a pasar, sí. Exacto. Y cuánto va a durar y cuál va a ser su intensidad. Yo sí me asusté mucho con el de Cinchona. Sí, un temblor histórico aquí en Costa Rica, sí. Sí, y fue muy en la mañana. Y te voy a decir que en mi caso fue el cliché, porque eso fue así exactamente el cliché. De yo chinga piringa, ¿Qué es? bañándome. Ah, te estabas bañando. Sí, fíjate que yo salí, Alberto, porque ese es el instinto de supervivencia. Salí con unos en paños menores literalmente. Ah, con una pero sí lo sentiste en la ducha. Ah, no, mi amor, el que no me diga, el que diga que no sintió a Cinchona, está muerto. Entonces fíjate que yo veía que el agua se movía para todos lados. Yo decía, what happened? Fifi, que es mi perra, chillaba como una loba. Y yo decía, ¿qué está pasando? Alberto, se me cayó el jabón. Mm. Hasta me agaché a juntarlo. Lamentablemente estaba sola. Y salí como loca, Alberto, con una mini toalla. Yo, escurriendo agua con Fifi en el... Ay, no, eso fue terrible. Alberto, te tengo un chisme. Anda tú, a ver. Te tengo un chisme. ¿Está Vos bueno? sabés quiénes son. Y bueno, ya soy muy necia y cansona, pero siempre digo, busquen, si no me creen, busquen en Google, busquen en Google, En Google. no me creen. Ay, yo digo Google. Ok, está bien, tú puedes decir lo que tú quieras. Ay, yo sé. Vos sabés quiénes son Abby y Brittany Hensel, ¿verdad? No sé quiénes son. Fíjate que son unas chicas de 34 años que tienen una particularidad, que son siamesas. Ah, Yo te invito a que las busques sí. para que vos veas. Se Se llama Abby y Brittany Hensel. Fíjate que ellas comparten, están, ¿cómo te digo? Están pegadas, ellas pueden caminar, ellas comparten la mitad del cuerpo. Sí, una se casó, ¿no? Es que eso es lo que te voy a contar, Alberto Padilla. Fíjate, bebé, el Alberto no se ría de esto. No, solo sé que una se casó, pero yo no sé cómo le hacen, pero sí. Alberto, espérese, vea, es que ellas están El, pegadas. el marido ganó 2 por 1, ¿no? No, porque la otra no quería casarse. Pues no te Entonces, pero vos tenés la imagen ahí. digo. Vi el titular, pero... Es que lo que quiero, espérate para buscarlas porque ya no me acuerdo para describir, porque eso es lo más perturbador. Perturbador. Sí, búscala vos que tenés una computadora, a mí me queda difícil, para que vos me ayudes a describir por dónde están pegadas, porque es como decir, ellas han hecho su vida, entre comillas, normal, durante 34 años, incluso son profesoras en una universidad, y fíjate que ellas entonces lo que comparten, o comparten sus órganos reproductores. Sí, Ay, sí. ahí la tenés. Aquí la tengo, sí, tiene... Describí por dónde están pegadas. No, en realidad es un solo cuerpo, literalmente con 2 cabezas. Eso, mi amor, gracias. Es un cuerpo con Es 2 cabezas. Eso solo, imagínate que yo tenga 2 cabezas y una es Maritza y la otra es Amanda. Ujú. Entonces, mi amor. Ay, yo no sé, Alberto, esta historia a mí, yo entré en shock. Una de ellas, pues, son 2 mentes separadas. Cada quien tiene sus pensamientos, sí, ¿verdad? sí. Son 2 personas compartiendo un mismo cuerpo. Y fíjate que una de ellas conoció a este chico que se llama Josh Bowling y se enamoró. Para empezar ahí, ¿cómo hacemos? Porque la otra no le gustaba. Entonces, vamos a salir. ¿Y qué dice la otra? Me quedo en la casa. Ay, no sé, qué fuerte. Fíjate que la historia. Ellas comparten sus órganos reproductores, es un solo body. Fíjate que esta historia, para no hacerla larga, una de ellas decidió, ya se enamoró de este chico y dijo, me caso. Alberto, ¿cómo hace la otra? Imagínate en la luna de miel. ¿Qué hace? Se tapa los ojos, los oídos. ¿Cómo hago? Fíjate, ellas, aquí estoy leyendo, ellas comparten... Los órganos reproductores. sí, comparten la sangre, comparten Todo. algunos órganos vitales y los órganos sexuales. La coca. Sí. Alberto, Eh, es una coca para 2 personas. ¿Cómo hace? Pero mira, una controla el lado derecho del cuerpo y la otra controla el izquierdo. Entonces,
Alberto, para hacer la vaquerita invertida, ella le tiene que... Maritza, ¿Qué pasa? Ya. Alberto, para hacer la vaquerita invertida, ella le tiene... Ay, no, Alberto, perdón. Bueno, no, pero perdón. así pasa, así, pues bueno, pues que... Alberto, pero fíjate que a mí... Cuando menos una de las dos es feliz. Y la otra, no sé, pero imagínate qué duro, Alberto, qué duro. Imagínate para él estar en el acto y ver a dos, y ojalá la otra diga, ay, no tengo sueño, terminen. Sí, a la otra la mandan a dormir. Pero ¿cómo la van a mandar a dormir? Imagínate la otra diciendo, ay, no, les falta mucho. Alberto, Yo no tengo ganas de tener un orgasmo esta noche. Alberto, es que uno se ríe de esto, Bueno, pero esto es real. Esto es real. ¿Tú te casarías con un hombre con dos cabezas? Depende de cuál es. Ay, no sé, Alberto Picarón, ¿ven? Como me pone cáscaras de banano, yo caigo sentada. Maritza, volvé, Maritza, volvé. Aquí estoy, Volvé, Maritza. Estoy nada contigo. Alberto, no. Alberto, fíjate que yo he tenido sueños con estas gemelas. Alberto, ha sido una pesadilla. Y pobrecitas, y fíjate que ellas son famosas, creo que son gringas. Y fíjate que ellas hicieron una declaración y dijeron, basta con el hater. Ellas tienen una cuenta en TikTok, no sé dónde. Y dijeron, déjenos en paz. Pues Nosotros sí. estamos haciendo nuestra vida lo más normal posible. Entonces, lo que yo digo es, Alberto, imagínate en situaciones cotidianas. Oye, ¿y cuando la otra tenga novio, cómo le van a hacer? Gracias. Esta es la cosa. Exacto. ¿Cómo? Porque son dos hoyos. ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? No, ¿cómo? Ay, no, editemos eso. Dos Alberto, bocas, son pero- dos bocas nada más. Alberto, pero digamos, sí es cierto, sí es cierto. Claro. Y si la otra se enamora, entonces viven los cuatro juntos en una casa. Es lo que te estoy diciendo. Y si se enamora y la otra, cuando tenga novio, la otra, ¿qué? Alberto, Pues entonces, Alberto. Ay, yo no felices los sé. cuatro, literalmente. Alberto, y si una se enoja, digamos, ya casadas, ellas, porque de ahí la otra, quiera o no, tiene que ir ahí de jetas. Yo me imagino que yo, ¿sabes qué haría yo? Le meto un tapiz de algo, la emborracho, La para que se quede allá. Exacto, duérmete. Bueno, Le doy un zapatazo. Ay, no, Alberto, no. ponle Netflix para que se entretenga un rato, ¿no? Pero, Alberto, pero es que, imagínate la luna de miel, veme la huevazón. Bueno, pues lo que te estoy diciendo. O los pleitos, se tiene que tragar. Oye, los pleitos. imagínate que la vas a besar y dice, no, yo soy la otra. Ay, perdón. Y lo peor de todo es que son feitas, Alberto. Ay, bueno, pues que todo quieres tú. Oye, Maritza, ya se te Me acabó acabó el el saldo. saldo. Ay, se me acabó el saldo. ¿Qué Sí, ya quieres lo que te sé. diga? Bueno, Pero bueno, decime si no te encantó mi historia. está bien, ¿no? Y verdadera, y aparte es verdadera, sí es cierto. Claro, Te agradecemos como siempre tu informe, mi querida Maritza. No, mi amor, para eso me tenés, Y ¿verdad? esperemos Pero bueno, esperemos que te encuentres un hombre con dos cabezas, ¿ok? bueno, mi amor. Anda. Para Bye. un par de gemelos. Bueno, hasta luego, pues. Chao. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el